2025. Bien, y como estamos al sur del sur, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver profundamente con el sur del sur, que hemos hablado muchas veces, que es la economía popular. Pueden buscar diversas columnas que hicimos, algunas con nuestro amigo Pablo Audero, otras que las hice yo mismo, así que esas son las peores, obviamente. Vamos a hacer un origami con tu papel de víctima. Y hoy Hace mucho que no lo decíamos. Es verdad. Y hoy invitamos a Cecilia Noguerol, bien, que es ingeniera civil y que trabaja en una cooperativa de construcción ubicada en el barrio Fiorito, porque no olviden que este es un programa homenaje a Diego Armando Maradona, a 5 años de su paso a la eternidad, que justamente es una cooperativa nacida de la economía popular que trabaja en construcción y además, bueno, que trabaja con una profesional. Una científica, porque acá son todos científicos. La semana pasada trajimos un poeta y era un científico. Así que cuenta. ¿Cómo? Escribí algunos artículos. Perfecto, cuenta, listo. ya está. Estoy adentro. Sí, soy ingeniera civil, soy egresada de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, de la Regional Buenos Aires. Como Mati y Sol, que son egresados de la UTN de Avellaneda, pero ellos son ingenieros químicos. Ahí va. Ahí va. Bueno, y trabajo en el rubro de la construcción. Un poco por donde iba a empezar era eso, como en el imaginario de la ingeniería civil, si bien es una profesión que tiene muchas salidas y muy amplia. Como presidente de la nación, por ejemplo. Exacto. En el imaginario, además de todos los tipos de obra que se pueden encarar, como que nunca está pensado el abordaje de la obra pública desde la economía popular. Como que yo como estudiante o como recién egresada nunca había barajado la posibilidad de trabajar en una cooperativa que se dedicara a la construcción. Entiendo que también uno cuando es estudiante, después la vida laboral es muy diferente en cualquier carrera, no en mi pero carrera. bueno. Yo me pasé toda la carrera, todos me decían, vas a ver que vas a terminar siendo docente, y yo decía, no, y obviamente soy docente de secundaria. Bueno, así que me alegra que haya gente que no le pase lo que nos pasa a nosotros. Igual es cierto que durante las carreras medio como que vas tanteando los caminos más, no sé, mainstream. En el caso de los ellos más son habituales. puentes. Claro. O caminos muy bien hechos. Tenés, o sea, en rigor, como que las 3 orientaciones, puedes dedicarte a lo que tiene que ver más con lo civil, que vamos a traducirlo a edificios, cualquier tipo de edificios, lo vial, todo lo vinculado a vías de comunicación, rutas, autopistas, pero también aeropuertos, puertos, vías de ferrocarril, Cosa que está etcétera. otro Otra rubro cosa en auge. En auge, el ferrocarril. Hidráulica, que bueno, se dedica a todo, precipitaciones, manejo de crecidas, ríos, defensas, Que también sistemas hablamos- de riego. De eso que hablamos mucho estuve porque- viendo, escuchando, de las cuencas. Claro, porque tenemos a ¿A dónde va el agua? a una persona que trabaja en la dirección de riesgos de Gestión de riesgos. gestión de riesgos de la provincia de Buenos Aires, así que si bien él obviamente Perdón, no el carga director. la- Sí, pero no sé, viste que él después dice no hablen de Claro, mi trabajo. es cierto, no sé. perdón. No creo que nos esté escuchando igual. Bueno, en fin. Bueno, y contanos un poco, si querés, de la cooperativa de Fiorito, cómo nació, qué hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cooperativa es una cooperativa que se dedica a la construcción, mayoritariamente de viviendas. Yo empiezo a trabajar en el 2021, pero la cooperativa se inicia en el 2017. Lo que tiene de particular es que es el resultado de una lucha de vecinos del barrio que estaban organizados. La cooperativa es dentro de Fiorito, se ubica en un sector que se llama Campo Unamuno. Campo Unamuno es un grupo de varios barrios populares a la vera del riachuelo. Bien. Esto es, Villa Fiorito, ¿es en Lanús o Avellaneda? Lomas. Ah, en Lomas. De Zamora. Perdón. Igual limita con Lanús. Claro, con Lanús, eso, bien. Es el Lomas de Zamora. Y bueno, voy a tratar de sintetizar, pero lo que ocurría es que cada barrio de este conglomerado de barrios tenía sus propios merenderos, clubes, canchitas, pseudo sociedades de fomentos y referentes barriales que trabajaban para sus barrios.
y en un momento deciden unirse y armar la mesa unificada de Campo Unamuno, más que nada a raíz de otra cosa que también quedó de moda este año, que es la causa Mendoza. La causa Mendoza es una causa judicial a raíz de la contaminación del riachuelo. Entonces este grupo de vecinos se entera de la existencia de esta causa, que es una causa que ya cumplió 15 años, que obligó en su momento al Estado Nacional, provincial, municipales, de los que integran la cuenca Matanza-Riachuelo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a reparar los daños por la contaminación ambiental del riachuelo. Uf. Es multimillonario eso. Ya, obviamente me imagino que eso nunca sucedió. Más allá de alguna pequeña intervención que pueda haber habido, o no sé. Está en proceso, de hecho, gran parte de las obras que ejecutó la cooperativa tienen que ver con esto, y de las obras que quedaron paradas tienen que ver con esto, con la ejecución lenta, la mala ejecución, y en última instancia, yo decía esto de que quedó de modé, porque ahora no me acuerdo si el año pasado o este año, la causa Mendoza era una causa que tuvo dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí repito, no me acuerdo si este año o el anterior, la Corte Suprema la declara, la cierra. La cierra y dice, bueno, se va a tener que empezar a ocupar cada juzgado de cada jurisdicción. Claro, entonces, todas las obras y todas las acciones de reparación y de saneamiento que mandaba en sus orígenes quedan detenidas. Eso como en un paréntesis. Eso sumado a que se cerró el Ministerio de Hábitat, se cerró Acumar. Cada Acumar surge como Claro, resultado de la esta sentencia causa. de la causa. Claro. Se crea la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo y se listan un montón de obras y acciones a supervisar o a ejecutar directamente por Acumar. Bueno, entre este paquete de acciones había una cantidad de viviendas nuevas para relocalizar gente que estuviera en zonas de riesgo ambiental, y en otro paquete de medidas a mejorar viviendas que no había que relocalizar, pero que las viviendas no tenían las condiciones de habitabilidad mínima para seguir ahí. Entonces, resumiendo, como que estas obras en un principio se licitan con empresas privadas. Empresas privadas que empiezan la ejecución de viviendas y no las terminan directamente. ¿Y por qué no las terminan? Porque abandonan la obra. Pero por falta de pago, ¿cómo puede Falta de ser pago, que el privado no funcione? Mitad falta de pago, mitad de adrede. Ah, tremendo. Sí, o ejecutan, no sé, 5 o 10% de la totalidad y después hacen abandono de la obra. Claro, y después eso el Estado lo tiene que judicializar, el Estado provincial, Sí, municipal, municipal. el que sea, tiene que judicializar eso, y me imagino que los procesos son eternos. Sí. Bueno, nada, la mesa de Campo Unamuno, que es este grupo de vecinos organizados, lo que hace es exigirle a la municipalidad que las obras de mejoramientos las hagan una cooperativa formada por vecinos, porque ya habían fracasado otras empresas. Claro. Bueno, y a partir de ahí, bueno, con asesoramiento legal, también con compañeros de movimientos sociales, se arma la cooperativa, y creo que legalmente en 2017, y las primeras obras se licitan en 2018, 2019. ¿Cuántas personas trabajan más o menos en la cooperativa? Hoy somos alrededor de 80 personas. Hemos llegado a ser entre 200 y 250 en el periodo de 2022 a 2023, principios de 2024. Claro. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Y qué obras hicieron hasta ahora? Nosotros hicimos obras que un poco también el eje de la columna era cómo las cooperativas llegan a ejecutar obra pública. Nosotros trabajamos mejoramientos habitacionales, que para decirlo en criollo es remodelar una casa o realizarle una ampliación, o en algunos casos, bueno, esto de la ampliación es, no sé, la casa tiene una sola habitación, capaz de agregarle otra, no tiene una cocina y un baño adecuado, hacer el baño y la cocina nueva. Claro. No sé, a veces viven varias familias. O sea, Esto ya es medio mejoramiento, clásico. Eso es no mejoramiento. vivienda nueva. Pero en algunos casos directamente era vivienda nueva. Porque además, desde cero. para mejorar muchas veces, por lo menos por mi experiencia que tengo, no obviamente como ingeniero, sino como participar del proyecto como militante, en el playón de Chacarita, para hacer mejoramientos hacía falta esponjar. No sé si es el caso, viste, que hay barrios que no están tan hacinados, pero hay
hay lugares donde están muy hacinados y necesitas, digamos, derribar para poder justamente hacer los mejoramientos, porque no hay espacio, digamos. En los barrios que nos tocó trabajar, que también que son los que integran la causa, no tuvimos esos casos, pero sí hubo viviendas donde directamente por ahí era una casilla de chapa o de madera y cartón, y el proyecto mismo en el propio terreno proponía demoler y volver a construir. Claro. Y habremos ejecutado con distintos programas alrededor de 130 viviendas en Fiorito. Eso de mejoramiento. Son mejoramientos y viviendas nuevas. Algunos eran con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El ex ministerio. El ex ministerio. Yo dije era por eso, pero sí vale la aclaración. Con la también ex Secretaría de Integración Suburbana, hoy Subsecretaría. ¿Y qué más? Y ahora quedan en ejecución con la provincia de Buenos Aires. Claro, todo lo que pasó a manos del gobierno de la provincia. ¿Y cuál es el rol tuyo como ingeniera de la cooperativa ahí, en la construcción? Y yo empecé teniendo un rol que se llama en el rubro por ahí jefa de obra o sobrestante de obra, que estás como a cargo de coordinar los distintos rubros en la medida que tienen que ir entrando a la vivienda. Los distintos rubros serían albañilería, plomería, electricidad, pintura, esa planificación de esa secuencia, los cómputos y presupuestos, los materiales que se van a necesitar, también determinar la cantidad de cuadrillas para cada tipo de obra. Y en la medida que fuimos creciendo, yo empecé por ahí trabajando con 2 proyectos en particular, y en la medida que fuimos creciendo se fue armando un equipo de profesionales y pasé a coordinar ese equipo de profesionales. Ya cada obra por ahí tenía un profesional que hacía este seguimiento, y yo estaba como en la coordinación general, más como en una cuestión también. En lo empresarial le dirían gerente de proyectos o gerente de obras. Ese rol. Te podemos decir gerente, si querés, si te sentís. Gerenta. Sí, gerenta, tenés razón. Carolina Lozada diría gerente. Está bien. Claro, y está bueno esto, digamos, de que se pueda integrar el rol de los profesionales, ¿no? Porque muchas veces, un gran problema que hay es que toda la economía popular y las cooperativas digamos, no reciben el apoyo profesional que necesitan. De hecho, yo en mi experiencia también trabajando con cooperativas, si el Estado no interviene, no hay una decisión política de que esas cooperativas tengan un muy fuerte apoyo del Estado en un largo tiempo, te diría, ni siquiera como para arrancar, eso no va a funcionar. Ya empezando por lo más básico, que es un contador, por ejemplo. Alguien que, no sé si tuviste la mala suerte de tener que llenar libros de la cooperativa. No. Bueno, es un infierno. O sea, saludo a mis compañeros que lo hacen. Si no hay alguien que se encargue de eso, pero alguien que tiene que estar rentado y que la cooperativa no lo puede pagar porque es un montón de guita, es un quilombo, necesitas, digamos, un apoyo estatal muy fuerte, digamos, para que una cooperativa de la economía popular funcione, pero a la vez es muy importante porque estás dándole trabajo a un montón de gente que trabaja. Lo que pasa es que, digamos, hay como una cosa que no se puede romper sin esa digamos, sin ese empuje que tiene que dar el Estado, ¿no? Sí, y un poco lo que yo descubrí, como lo que decía al principio, en el imaginario de ser profesional y trabajar en obra pública, uno pensaría más estar en una empresa constructora que va a licitación o en una consultora que arma esos proyectos. Y como que fui aprendiendo que la forma de acceder a la obra pública de parte de las cooperativas siempre tiene que estar acompañada de una voluntad política, porque si no, por cómo son las licitaciones de obra pública, con esto no las estoy como criticando ni condenando, sino diciendo por cómo son, requieren una estructura administrativa y una espalda financiera que las cooperativas lamentablemente no poseen. Claro, o sea, no, por ende siempre hay que buscar ir a competir contra una empresa. Claro, por la cantidad de requisitos que te piden, no Claro. por la calidad de obra que uno vaya a hacer o el cumplimiento Sí, de a veces plazos. hay cuestiones, incluso técnicas, de cómo se presentan los pliegos de licitación, que son cuestiones muy que las empresas que lo hacen todo el tiempo saben exactamente cómo hacerlo y a veces rebota la presentación de la carpeta. Sí, tal cual. Por eso tiene que haber, como siempre, una voluntad política detrás. O sea, para Sí. poder licitar las primeras obras fue una mezcla de negociaciones con el municipio y pelea de organización popular de la mesa exigiendo que eso se cumpla.
y amparados por una causa judicial detrás. Después, en otra instancia, lo que agilizó un poco esos procesos fue la Secretaría de Integración Sociourbana, que diseñó programas y políticas directamente para que las cooperativas no tengan que licitar, sino que puedan contratar directamente con el Estado. Claro. Nada, se pone muy en tela de juicio esto de le dieron plata a un montón de cooperativas, bla. No se da plata de la misma forma que cuando se contrata a una empresa. Son subsidios, tienen un seguimiento muy particular, muy personalizado, te están muy encima. Pero bueno, tiene que existir ese diseño de la política para que la economía popular un poco pueda insertarse ahí. Claro. No es tan simple como eso, ir a competir en una licitación o aunque no se le da una contratación o... Claro, pero en contraparte tenés lo que contabas antes, de empresas que ganan una licitación y después la abandonan. O sea, acá la cooperativa está súper interesada en que las obras se terminen, que es lo más importante, llegar a terminar las obras. O sea, los propios vecinos que después iban a vivir en las viviendas son parte de la cooperativa. Claro, o sea, como el diferencial, más que nada en el rubro vivienda, es un poco ese, vivienda en barrios populares, que los propios vecinos, si no son ellos mismos, son el tío, el primo, el sobrino, el amigo o un ex trabajador de la cooperativa, o un trabajador actual, o la abuela de alguien. O sea, también pasa eso. Si bien Lomas es un partido enorme, superpoblado, en los barrios hay todavía un poco esa dinámica de barrio. Claro. Y si los trabajadores de la COPE venían en bici o caminando, viven todos a 20, 30 cuadras a la redonda, es muy probable que vayas a hacerle la casa a tu vecino. Y es tu barrio, además, en última instancia, ¿no? Y para el laburante, para el trabajador, ¿cómo funciona la comparación de trabajar para la cooperativa o trabajar para una empresa constructora, digamos? Bueno, primero la cercanía. Después, por ahí no con todos, pero si bien es una cooperativa hay ciertas como categorías, como porque también la obra para que funcione tiene categorías. Está el que es ayudante, el medio oficial, el oficial, los capataces. Sí, siempre me mató el término oficial, porque ¿por qué hacía falta poner algo tan de milico, no? Como, no sé, ya quedó Yo igual, me acostumbré ¿no? tanto que ni lo había pensado. Habría que preguntarle a Mili que rastree la y el otro historia. que es medio. Claro, Quizás viene de otro lado igual, pero a mí siempre me sonó medio raro. Habría que buscar, sí. El vínculo es más cercano y también hay una cosa que es distinta, que es que los capataces por ahí tienen mayor injerencia u opinión o se les da ese espacio. Eso también es mucho laburo y mucha paciencia para el equipo de profesionales que estamos ahí. Pero bueno, me parece que también hay que hacerlo para que la cosa funcione y porque si no es un poco mentiroso esto del diferencial es que va a tu vecino y lo haces y después tu vecino no puede opinar. Claro. Pero algo importante es que entiendo que, o sea, el Estado provincial contrata a la cooperativa, pero eso incluye el trabajo de los profesionales, porque muchas veces, o no. Hay convenios que lo especifican. O sea, asignan como presupuesto para sueldos de un profesional administrativo, un profesional de seguridad e higiene, un profesional técnico. Las que son licitaciones o contrataciones más en estilo obra pública, no. Pero bueno, en el combo de cómo armas el precio y la presentación está incluido. Porque en general, si vos solo le pagás a los trabajadores, hay todo un puente entre el trabajo en sí y la dirección de toda esa obra y la planificación y la organización que te falta, digamos, que es un poco lo que criticábamos del ex potenciar trabajo, cuando era como, bueno, está bien, le estamos dando, digamos, un sueldo a trabajadores que realizan una tarea, pero, digamos, si no tenemos herramientas para que esa tarea se cualifique, digamos, es como que queda en eso, solo un sueldo, sí, digamos. En los proyectos que salieron de la Secretaría de Integración Sociourbana, eso estaba contemplado y especificado. Y de hecho había como mucho vínculo entre toda un área que le llamaban social y el área de inspección de obra, que siempre como el vínculo era con los responsables sociales de la obra, con el responsable técnico y además había también estipulado un responsable administrativo que por ahí cubre esto que decías vos, del seguimiento de la parte contable, llenar los libros, armar los balances,
etc. Aunque el balance después necesites un contador, por lo menos, tener eso ahí, y el profesional técnico y el rol de algún profesional del área de sociales acompañando como a las familias. Alguien dijo área de sociales. Igual suena más a trabajos sociales aparte, pero bueno. Y vos dijiste, esto lo dijiste creo que afuera del aire, que trabajaron en la casa de Maradona. Porque no nos olvidemos que este es un programa homenaje. Lo dijo en la introducción. Bueno, pero en Spotify la introducción no queda porque recortamos las columnas. Así que vas a tener que contarnos de eso en este especial. En este especial maradoniano. Sí, había un proyecto de obra temprana que consistía en... Perdón, obra temprana, ¿qué significa? O sea, no es una obra que se hace a las 5 de la mañana, me imagino. Por O suerte, igual quizás por sí, suerte pero... no, porque bastante me cuestan los horarios del rubro. Se llamaron así a proyectos que consistían en realizar instalaciones de agua en viviendas o instalaciones de electricidad en algunos barrios, no nos tocó a nosotros, pero también existía la instalación de gas, creo, o la conexión a la cloaca. Nosotros hicimos muchos proyectos de instalaciones de agua, contemplaban colocar un tanque de agua elevado, el tanque de bombeo o de reserva y bueno, todo el sistema de bombeo y las cañerías de alimentación. En el marco de ese proyecto tuvimos que trabajar en un barrio popular, que es donde está la casa natal de Diego Maradona, la famosa casa de la calle Zamor. Si vieron fotos, es la que tiene pintada como rayitos de sol, y donde se hizo una especie de altar hace 5 años, que la gente fue medio espontáneamente a dejar sus ofrendas, sus velas. Bueno, nos tocó, estaba marcada dentro de los planos del proyecto y bueno, tuvimos que trabajar ¿Vive gente actualmente en esa casa? Sí, no es tan así, tan soñado como uno cree. O sea, vive gente... Digo, no es que es un museo, es una casa museo. que hay un vecino Creo que vive en la casa. Vivió gente. Y todos los días viene alguien yo no tengo y le dice, tanto la data. ¿vos vivís en la casa de Maradona? Y más o menos, y ya tienen, porque creo que pocas pulgas y porque debe haber ido todo el mundo a decir, puedo sacar una foto, esta es la casa del Diego, acá vivió, acá nació. Si esto fuese un programa en cualquier otro lado, dirían que lo tiene que monetizar. Nosotros no vamos a decir eso, obviamente, No. porque creemos en la solidaridad entre los vecinos y no. Pero bueno, por lo menos vivís en la casa donde creció Maradona, ¿no? Sí. Que ahora tiene agua corriente. Ahora tiene tanque de agua, 2. Claro, bueno, y eso significa que cuando Maradona creció no tenía todas esas Y conexiones. es muy probable que no. Porque si de hecho, las O sea, la hiciste vos. conexión a la red podía existir, pero no tenés como... Por ahí te estabas conectado con una manguerita. Claro, entonces la presión ni era bien nada. empezó a crecer el barrio, la presión no te aguantaba ni en pedo. Exactamente. Bien, y para ir terminando, ¿qué nos queda de cara al futuro? ¿Qué perspectivas le ves a esto? ¿Y cuál crees que es la importancia de la disputa de la economía popular en este marco tan complicado, ¿no? Vamos a ser sinceros también, ¿no? Ay, qué pregunta. Mirá que yo no hago preguntas, es la primera vez que me dicen eso. No, y lamentablemente el contexto no acompaña. Si bien ahora tenemos mucha gente trabajando, supimos ser muchos más. De las obras que nos quedan es todo muy día a día, a ver qué pasa, a ver cómo seguimos. Y la verdad que lo que estamos ejecutando hoy día fue un poco el resultado de las herramientas de la organización popular de siempre, es ir a ¿La golpear cooperativa es puertas parte de la e UTEP? insistir. La cooperativa es parte de la UTEP. La UTEP, por si alguien no lo recuerda, es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ex CETEP, que agrupa a cooperativas y espacios productivos, bueno, hoy muy golpeados porque gran parte de los trabajadores de la UTEP cobraban su salario mediante el potenciar trabajo, que Sí. hoy está casi, o sea, ya ni siquiera está vinculado a un trabajo. Eso creo que hice una columna cuando eso salió esa normativa. Con lo cual, quienes se quejaban de que la gente cobraba sin trabajar, supuestamente, legalizaron la idea de que la gente cobre a cambio de nada, congelándoles Sí. ese cobro, obviamente, ¿no? Que prácticamente no tuvo aumento. No,
No, sigue sin aumento. Creo que quedó en 90.000 pesos. No, 78. 78.000 pesos. Pensemos que cuando salió el potenciar trabajo era la mitad de un salario mínimo. Eran 4.000 pesos en el año 2016, que era la mitad de un salario mínimo en ese momento, más o menos. Hoy, lo loco es que no está tan lejos de la mitad del salario mínimo, porque es tan bajo el salario mínimo. O sea, que sería un cuarto de un salario mínimo. Sí, más o menos. Un poco menos, Sí, un quinto poco más o menos. menos. Creo que es 380.000 pesos. Sí, 380.000 pesos. todo es ridículo. Bien, y entonces, Bueno, ¿qué obras les quedan ahora? Nosotros Perdón. estamos trabajando con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y con la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Tienen que trabajar con la dirección de riesgos. Y convóquennos. A mí me encantaría. No, y sobre todo estando tan cerca de una De cuenta Riachuelo. exorreica como la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora que sabemos lo que es. Ahora que aprendiste la palabrita. Yo aprobé el seminario en junio, así que recién. No, siento que es como un poco desolador el panorama. No, tampoco quiero cerrar con ese mensaje. Igual pero eso bueno, siempre lo es que así acá. nada, lo que nos llevó a hoy seguir trabajando es un poco esto, seguir golpeando puertas, seguir insistiendo y seguir negociando, y cuando las cosas no salen, porque tampoco fue que el Instituto de la Vivienda vino y dijo hagan esta obra, fue parte de negociaciones, acuerdos políticos, institucionales, y en última instancia salir a la calle e ir a La Plata a reclamar. Lamentablemente es agotador porque es un constante, además de vivir al día a día, tener que salir a reclamar lo que uno cree justo y lo que le corresponde, que es trabajo. Pero bueno, es por lo menos la realidad que nos toca. Y nada, no sé, en lo personal por ahí seguir eso, participando de espacios donde se pueda debatir, charlar, pensar, seguir pensando cosas. Yo sigo estudiando, estoy escribiendo, como por ahí. No, bueno, y la cooperativa. El rejunte de experiencias y sigue desde la funcionando. COPE también, el juntar experiencias, repasar qué cosas funcionaron y rescatarlas, cuáles podríamos mejorar, no sé, medio goma lo que estoy diciendo, pero en el mientras tanto... No, pero, a ver, hay algo que no es menor, que es que si las cooperativas y ese tipo de experiencias sobreviven, el día de mañana, cuando tengas otras oportunidades, no es menor, porque algo que yo creo, esto quizás ya se nos va un poco de tema, que sucedió en el proceso político del kirchnerismo, es que se venía de una desolación bastante grande y había pocas experiencias sobre las cuales montarse. Sí existían las experiencias de los MTD, con un grado de profesionalización muy bajo además, o sea, hay muy poco vínculo con profesionales, que eso me parece que es un diferencial que quizás tienen algunas experiencias como estas, y entonces... fue muy difícil organizar eso y en muchos casos se cayó, a veces por falta de voluntad política, pero a veces también por falta de alternativas en trabajar justamente con empresas, cosas que no rompieron un montón de lógicas que había que romper. Después podemos discutir si se quisieron romper o no, pero si se querían romper, en muchos casos tampoco se podía, digamos. De hecho, he vivido procesos donde quizás existía voluntad política y no había capacidad de dar respuesta a esa voluntad política, de decir, che, bueno, háganlo ustedes. Claro, Y sí. bueno, pero podemos hacerlo nosotros. Por eso necesitamos profesionales y bueno, de alguna manera es un programa de profesionales, de alguna Sí, manera, bueno. que tratamos de aportar a ese tipo de procesos, porque Y bueno, si no, después, ¿viste? Un poco eso por ahí, sí, en esa línea como... no sé, como yo arranqué diciendo que cuando uno estudia ingeniería, toda esta beta de que existe la economía popular, que hay cooperativas que se dedican a la construcción, así como hay cooperativas que se dedican al reciclado y necesitan un ingeniero industrial, Claro. por decir otra cosa. Como que no están vistas por ahí desde uno que por ahí tiene la posibilidad de salir a hablar o de charlar o de haber vivido la experiencia, seguir convocando colegas que conozcan el rubro y quieran participar. Y si queremos ir a la cooperativa, ¿dónde la seguimos? A Campo Unamuno, @ en Instagram, Campo Unamuno Fiorito. Es Campo Unamuno, así como suena, sin H, sin Como nada. el escritor, Fiorito, ¿no? es como el escritor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por donde las tierras donde ahora están los barrios, pasaba el arroyo Unamuno. Que nada vaya a que ver. saber por qué alguien le puso como el escritor. Pero Es una familia de muchos militantes igual, así que, qué sé yo, no sé, andar a saber. Bueno, ¿y qué canción elegiste para
ahora viene el Cerrar. autobombo de la cooperativa. Elegí una canción que es de la banda de un compañero mío de la cooperativa. Ah, bueno, bien, me encanta. De Juan Cinza, que la banda se llama Cinzarasi y se llama ¿Qué le vamos a hacer? Y si escuchan la letra habla un poco de lo que nos está pasando hoy día. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, A ustedes.